de un diagrama de proceso a un diagrama de la parte principal de este curso, que es una tercera de ellas hacia la simulación. Lo que tienen ustedes ahí enfrente es una planta de destilación atmosférica y es la planta número 2 de la refinería de Tula. ¿Sí? Entonces, si seguimos el ratón, por aquí donde está el ratón, se inician los límites de batería de la planta, metemos el crudo, ¿sí? Lo dividimos en 2 trenes, ¿sí? De precalentamiento. Posteriormente lo pasamos por unas desaladoras, que son estas dos, ¿sí? Lo seguimos calentando hasta llegar a las torres despuntadoras, donde le reducimos al crudo la gran cantidad de gases para disminuir el tamaño de la columna atmosférica. Lo pasamos por un calentador a fuego directo. ¿Sí? No es un horno, que quede bien claro, ¿sí? Es un calentador a fuego directo, de donde sale aproximadamente a 386 grados centígrados y lo metemos a una columna atmosférica, que se llama atmosférica porque trabaja a la presión, ¿sí? De donde esté. Si está en Salina Cruz, va a trabajar a 14.7 porque está a la orilla del mar. Si está en Tula, va a trabajar a 11.3. Y tiene al lado un juego de agotadores laterales, ¿sí? Que nos sirven para rectificar y llevar a buen trato los productos que genera la planta atmosférica, la torre atmosférica, y que sirven para calentar el mismo crudo. ¿Sí? En este tipo de procesos es donde más se ha aplicado una de las técnicas que ustedes tienen que aprender en este curso, ¿sí? Que es la integración de procesos. ¿Sí? ¿Cómo reducimos nosotros, ¿sí? Cuando la planta fue diseñada, si ven este cuadrito donde está marcando el ratón, niños, ¿sí? Sí, prof. Esa es una alberca como de esas olímpicas, que tiene dentro un gusano de tubos que sirven para enfriar los productos. O sea, un desperdicio total de gran cantidad de energía. ¿Sí? Con el paso del tiempo han tratado de reducirla, pero pues, sigue igual. ¿Sí? Entonces, este es uno de los casos ejemplares donde mejor se aplican los conocimientos que ustedes van a adquirir en esta materia. ¿Qué tenemos? Primero esto, ¿sí? ¿Cuál es nuestra función? ¿Sí? Contribuir, ¿sí? ¿A qué? A dar el mínimo impacto ambiental, ¿sí? El mejor uso de los recursos naturales, ¿sí? ¿A través de qué? Pues diferentes. Por un lado, tenemos las técnicas
la ingeniería de procesos, ¿sí? Que nos sirve para planear, diseñar y la operación y el control. Tenemos 3 partes que son los componentes, las 3 unidades fundamentales del curso de diseño de procesos: la síntesis, el análisis y la optimización. Y la aplicación, ¿sí?, para reducir el aspecto ambiental. Por otro lado, tenemos que pues tenemos una serie de problemas que tenemos que resolver, ¿sí? Y como es lo primero y lo principal, el uso óptimo de los recursos naturales y energéticos. Tenemos que ver cómo se genera una estructura de proceso, cómo se modela, ¿sí?, y qué impacto tiene en el medio ambiente, ¿sí? Les reinsisto, ¿sí?, soy necio, que entre mejor diseñemos los procesos, hasta la materia de ingeniería ambiental desaparece, ¿sí? Porque si ven, pues es puro choro. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Aquí tenemos lo que es la estructura de un proceso, ¿sí?, desde su concepción hasta su operación. ¿Qué decimos? Todo proyecto nace de una necesidad social o de una oportunidad económica. Y ahí tenemos 2 ejemplos muy claros, ¿sí? Primero, si no se hubiese hecho todo lo que es Tabasco y Chiapas para extraer el crudo, ¿sí?, estaríamos como nuestros vecinos de Guatemala, El Salvador o así. Esto es una necesidad, una oportunidad económica. Una necesidad social es ese líquido oscuro que les hace ñáñaras a los rojetes, ¿sí?, porque son las aguas del imperialismo yanqui, ¿sí?, que es la Coca-Cola. La Coca-Cola llegó a este país como un jarabe para la tos. Ahora, el mexicano que no toma Coca-Cola es naco, ¿sí? Así lo tipifican, ¿sí? Entonces, se convirtió en una necesidad social. Ustedes un día pónganse a hacer cuentas, ¿cuánto vale un barril de petróleo y cuánto vale un barril de Coca-Cola? ¿Sí? Y van a ver que las diferencias son bastante significativas. Entonces, cuando tenemos definida nuestra necesidad social o nuestra oportunidad económica, nosotros nos vamos a la etapa más creativa de la ingeniería química, el diseño de procesos. ¿A través de qué? De sus 3 partes fundamentales: la síntesis, el análisis y la optimización. Y con eso nosotros generamos un diagrama de flujo de proceso que se lo pasamos a la ingeniería de proyectos, o como se debe llamar, ingeniería de detalle, al diseño de los recipientes y a todas las otras ingenierías que complementan la estructuración de un proceso, hasta llevarlo a las pruebas y arranques de nuestro sistema, ¿sí? La construcción, ¿sí?, y el arranque. Estas son todas las etapas que sigue
un proyecto. Y aquí viene qué es nuestro curso, ¿sí? Como ya les comenté, un proceso de un proyecto nace o de una necesidad social o de una oportunidad económica. ¿Qué hacemos? Hacemos una búsqueda primero de información sobre procesos, sobre tecnologías, sobre materias primas, sobre servicios, ¿sí? Para que podamos conjuntar en la síntesis de proceso cómo convertir una materia prima disponible en un producto, bien o servicio. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos nuestro diagrama de flujo de proceso, ¿sí? Que tiene las operaciones fundamentales, así como su topología, que llamamos topología a la relación entre las corrientes y los equipos, ¿sí? Con este diagrama nosotros vamos a la segunda fase, que puede llamarse análisis o ha sido más usada como la simulación de procesos. ¿Qué hacemos? Los balances de materia y energía, el dimensionamiento básico de los equipos y el pronóstico económico de nuestra futura planta, ¿sí? ¿A través de qué? Pues tenemos que suministrarle parámetros externos, ¿sí? Pero que además queremos que sea lo mejor. Y para eso usamos nuestra tercera fase del diseño de procesos, la optimización, ¿sí? Y esa puede ir en dos áreas. Primero, podemos generar la mejor estructura de proceso, ¿sí? Las mejores condiciones de operación, las mejores dimensiones de los equipos y que el menor costo. Cuando nosotros llegamos a eso, si vemos, este es un proceso iterativo, ¿sí? Entre los tres elementos. Cuando tenemos el mejor, lo mandamos a la siguiente etapa de las ingenierías, ¿sí? Ya tenemos un diagrama de flujo de proceso. ¿Qué es la etapa de síntesis? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque es una parte creativa, ¿sí? Nosotros originalmente solo conocemos las materias primas disponibles y los productos deseados, ¿sí? ¿Cómo dividimos nuestro problema, ¿sí? En una serie de subproblemas que vamos desarrollando, ¿sí? Y que vamos resolviendo con las técnicas de la síntesis de procesos para llegar desde nuestras materias primas a través de una estructura de proceso a los productos, bienes y o servicios que queremos generar. Y aquí empieza parte de nuestro curso, ¿sí? Ya sabemos, la síntesis nos va a servir para generar una estructura de proceso. Y esa puede ser a través de las técnicas o a través de la solución de los subproblemas, ¿sí? ¿Qué tenemos sobre las técnicas? Tenemos métodos heurísticos
llamémosle heurística a la generalización de conocimiento y experiencias anteriores. Métodos evolutivos, ¿sí?, que a partir de un caso base llegamos a un final. Métodos algorítmicos, que nosotros convertimos nuestro problema de estructurar un proceso como un problema de optimización. Y métodos con objetivos termodinámicos, donde nosotros aplicamos la primera y segunda ley de la termodinámica y generamos estructuras de proceso. El método, la tecnología del pinch o el punto de pinch está considerado dentro de estos métodos. ¿Y qué tenemos como subproblemas? Las rutas de reacción normalmente no las hacemos nosotros, las hacen los químicos. Nosotros convertimos los matracitos y los vasitos de precipitados en reactores, ¿sí? Y esos reactores pues, deben tener sus materias primas a las mejores condiciones para la conversión, para el rendimiento, y los productos que generan los reactores debemos llevarlos a especificaciones de mercado. Por lo tanto, requerimos una secuencia de separación. ¿Qué tenemos? Que estas dos operaciones son fuertemente demandantes de cambios en calor y potencia. ¿Sí? Tenemos que moverlos, tenemos que transformarlos, cambiándolos de fase, ¿sí?, en algunos casos. ¿Y qué generamos después? Una red de intercambio de calor. ¿Sí? ¿Qué tenemos hasta acá? Bueno, que todas estas... Profe, una duda, ahorita que está Sí. callado, y Sí. para no interrumpirlo. ¿Va a grabar las clases? Perdón, sí, vamos a grabarlas. Vale, gracias. Sí, no hay problema. Sí, les pido por favor que si ustedes notan que no está prendido el foquito, me digan. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que si vemos desde las rutas de reacción hasta las redes de intercambio de calor, todas son diseñadas a estado estacionario, ¿sí?, o a régimen estático. Sin embargo, para que nuestro proceso trabaje más o menos a estado estacionario, nosotros necesitamos una estructura de control y un sistema de seguridad. Y para eso se requiere un análisis dinámico del comportamiento de nuestro proceso, ¿sí? Tenemos que generar una estructura de control, del cual se va a derivar el sistema de seguridad. Y aquí tenemos dos pasos en la síntesis de procesos, ¿sí? Una primera parte, ¿sí?, corresponde a las técnicas, otra corresponde a los subproblemas. ¿Y por qué hacemos énfasis en esta parte? Porque las primeras técnicas que se desarrollaron para la síntesis, por ejemplo, si ustedes ven el libro de Ruth Power y Sirola, que es Process Synthesis, ¿sí?, van a encontrar, ¿sí?, técnicas como el análisis morfológico y el análisis funcional. ¿Qué es eso? Primero, el morfológico son las diferentes formas que nosotros tenemos de resolver un problema. Y el análisis funcional es qué relación guarda
cada uno de los elementos principales de nuestro proceso con el producto final. Y la parte creativa, pues es el acetato anterior, ¿sí? Que son la parte donde nosotros generamos una estructura de proceso. Y los estáticos ya vimos que son desde las rutas, desde las redes de reactores hasta el intercambio de calor. Y los dinámicos van a ser, ¿qué? Pues van a ser las estructuras de control y los sistemas de seguridad. Que quede bien claro, la seguridad no es con perros y walkie-talkies, ¿sí? Y aquí tenemos algo que yo aprendí cuando aprendí la metodología del pinch, ¿sí? Allá cuando ustedes todavía ni nacían, estamos hablando de 95, ¿sí? En la Universidad de Manchester. Entonces, ¿qué tenemos? Vean los mismos subproblemas en este diagrama de una cebolla, ¿sí? Porque le vamos quitando las cáscaras, ¿sí? Y que muchos se lo han tratado de apropiar, maestros chafas de la facultad, ¿sí? No, esta primera opción de este diagrama lo generó Bödel-Linhoff, que es realmente el que hizo el gran negocio con la tecnología del pinch, ¿sí? ¿Y qué tenemos? El corazón, y como dijeran los viejos, y tenían razón, ¿sí? El corazón de cualquier proceso es la reacción, ¿sí? La transformación, que nosotros lo convertimos en redes de reactores. Nosotros tenemos que asegurar que tanto las materias primas cumplan con la especificación como los productos que generamos cumplan con las especificaciones de mercado. Y eso con un sistema de separación. Nosotros tenemos que moverlos. Entonces, tenemos que tener cambios de presión, ya sean líquidos, ya sean gases o vapores. Nosotros normalmente no manejamos sólidos, a excepción, por ejemplo, de los cangilones que convierten la planta, que saca la planta de coque, ¿sí? Para transportarlo a los trenes y llevarlo a los lugares de venta. Si vemos, las partes anteriores son fuertemente demandantes de energía y entonces nosotros tenemos que generar una red de intercambio de calor. ¿Sí? Si ustedes aprenden a hacer esto en este curso, yo les voy a sacar una evaluación de cuánto le ahorran a este país. ¿Sí? ¿Y qué? Una estructura de control. Si vemos, este es un proceso, niños. ¿Qué necesitamos? Nuestras alimentaciones, que definimos desde antes lo que queremos producir, ¿no? Algunas veces requerimos de fuentes externas de calor o nuestros excedentes los enviamos a los receptores de calor, ¿sí? Y además, muchas veces requerimos un suministro de potencia. ¿Cómo podemos también entender el problema de síntesis? Bueno, si nosotros tenemos nuestras materias primas, nuestras operaciones unitarias y nuestras reacciones, ¿sí? A través de un procedimiento de síntesis, nosotros podemos generar una estructura de proceso teniendo claramente definidas qué queremos producir, ¿sí?
Esto ahora, niños, como les comento, de el futuro plan de estudios, esto ahora solo es una parte de lo que es el diseño de productos. ¿Sí? Porque ahora en el diseño de productos a nosotros nos interesa hasta el cliente que va a comprarlo. ¿Sí? Ya no es solo el proceso, cómo se produce, no, sino cómo nosotros podemos llevarlo hasta un mercado. Y eso tiene que evolucionar, niños. Otra forma, y que podemos verla como con el tiempo, ¿sí? Primero era generar, ¿sí?, una planta química, que fue el primer punto de referencia. Después llegó la parte de los servicios. A medida que fueron más necesarios, se llegó a generar hasta una planta de servicios. Y si vemos los planes de estudio, hasta hubo una materia que se llamó Ingeniería de Servicios, que desapareció en el programa de 98. ¿Sí? En 1973, ¿sí?, se da la caída del Shah de Irán, ¿sí?, y se disparan los precios del crudo. Desde 20 centavos de dólar por barril, niños, 20 centavos, ¿sí?, hasta llegar a los 50, a los 75 dólares por barril. ¿Sí? Ese cambio en 1973 da origen a muchas cosas, niños. Da origen, primero, a todas las metodologías que intentan resolver de mejor manera la integración de calor. Reducir al máximo el consumo de servicios. ¿Sí? Nada menos, el vecino país del norte lanza un proyecto con 2 universidades, el MIT y la Universidad de Pensilvania, ¿sí?, y se genera el proyecto Aspen, en el cual, ¿sí?, le dan $7 millones para el desarrollo de un sistema de simulación, ¿sí?, que convierta el carbón natural en gases y líquidos combustibles. ¿Sí? Entonces, de ahí surge el proyecto Aspen. ¿Sí? Y esto se da en 1973. O sea, cómo ha ido cambiando la situación en el paso del tiempo. Vamos a la etapa de análisis. Si vemos en la etapa de síntesis, nosotros ya tenemos generada una estructura. ¿Qué vamos a hacer en el análisis? Vamos a descomponer esa estructura al nivel que queramos. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro ejemplo de la planta de destilación atmosférica la podemos descomponer en los equipos que la forman, ¿sí? La podemos descomponer cada uno de esos en el fenómeno fundamental que se lleva a cabo, ¿sí? Y si queremos, hasta cuál opción de los modelos fundamentales usamos para representarlo. ¿Sí? Primero, que quede bien claro, y ahorita van a ver una figura que es muy instructiva. ¿Sí? En
la síntesis nosotros generamos estructuras. En el análisis nosotros descomponemos estructuras desde la parte global hasta los fenómenos fundamentales. ¿Y qué hacemos dentro del análisis? Pues, los balances de masa y energía. ¿Sí? Si ustedes ven, los contadores tardan 5 años en aprender a hacer balances de masa y energía. Nosotros nada más llevamos un semestre, ¿no? En el tercero debemos de aprender a hacer balances de materia y energía. ¿Qué conlleva esto? Pues lleva el modelado de las operaciones de proceso. Y según cómo nosotros queramos manejarlas. Si lo queremos a régimen estático o estado estacionario o a régimen transiente o dinámico. ¿Sí? El dimensionamiento básico de los equipos. Y ese lo podemos hacer pues, con los juguetes, ¿no? Con los simuladores de procesos, con programas específicos y con programas que nos ayuden al diseño de los botes, de los recipientes. ¿Sí? Al final, todos son recipientes, niños. Y la tercera fase, si ustedes ven, este es en grande lo que teníamos en la figura, ¿sí? La evaluación económica. ¿Sí? ¿Con qué? Con un simulador, como ya lo tiene integrado Aspen, HYSYS y Pro2, ¿sí? O con programas específicos de evaluación económica. ¿Sí? Esto les debe quedar muy claro, que no solo es importante saber cómo se hace, sino también cuánto cuesta. ¿Sí? Si no hay ganancia, no hay negocio. Por lo tanto, no se debe de hacer. Y aquí los que les comentaba, ¿sí? Esta figura es realmente fundamental. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes aprenden en sus primeros años en la facultad? ¿Sí? Fenómeno de transporte, cinética. Esto es esta dinámica de fluidos, llamémosle a la ingeniería de fluidos, ¿sí? Termodinámica química. Y algo, ¿sí? Que es complemento fundamental de esto son las matemáticas, ya sea técnicas analíticas o las que mejor funcionan cuando uno quiere incursionar ya en serio en ingeniería química, como son los métodos numéricos. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Con este juego de cosas más cómo las resolvemos, nos vamos por esta línea, que es la de síntesis, y nosotros generamos un primer juego, que son las operaciones unitarias, ¿sí? Donde desarrollamos, por eso, desde tercero hasta séptimo semestre, ustedes llevan operaciones unitarias, ¿sí? Algunos le llaman ingeniería de calor, otros ingeniería de fluidos, otros, ¿qué es la otra? Procesos de separación y ingeniería de reactores, ¿no? Porque si le ponían, si le ponían nada más el nombre de reactores, no se sentían ingenieros, ¿sí? ¿Y qué? Con estas operaciones unitarias, nosotros, como vamos a aprender aquí, las combinamos a través de la síntesis y formamos procesos. Y procesos de todo tipo, energéticos, farmacéutica, petroquímica, fertilizantes, pulpa y papel.
Y si esos procesos los combinamos, podemos generar refinerías, centros petroquímicos, políticas energéticas. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos vamos al revés, ¿sí? Por ejemplo, una refinería, nosotros la podemos descomponer en los procesos que la forman. Y cada uno de esos procesos podemos analizar qué operaciones unitarias usan. Y si queremos más, pues qué podemos analizar, qué cinética, qué fenómenos fundamentales se llevan a cabo. ¿Sí? Si nosotros no vemos la ingeniería química de esta forma, niños, por eso muchos de sus maestros andan en la estratosfera. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque hay que ver para qué sirve. ¿Sí? Cada uno de estos puntos, cómo se combina para las operaciones unitarias. ¿Sí? Cómo se combinan las operaciones para generar una estructura de proceso. ¿Sí? Y cómo podemos nosotros analizar una refinería, pues simplemente descomponiéndola en sus procesos fundamentales. Y vamos a la tercera etapa, que los ingenieros químicos somos ególatras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vemos, somos lo que usamos realmente la optimización para obtener las mejores condiciones de operación, las mejores dimensiones y el menor costo. Y si le ponemos el reducir al mínimo el impacto ambiental, sin charlatanería, sino con pruebas matemáticas que aplicamos a nuestras estructuras de proceso. ¿Sí? No hay que vamos a hacer humedales. Y no, eso no sirve para nada. ¿Sí? Hay que hacer mejores los procesos. ¿Sí? ¿Y qué? Aquí tenemos técnicas que se llaman de programación. Curiosamente, no se llaman técnicas de optimización. Normalmente en un libro normal, ustedes les encuentran como programación lineal, no lineal. Algunas de estas se las dan en algunas ingenierías económicas, según su maestro. O la programación mixta, donde manejamos tanto enteros, variables enteras, como variables continuas. ¿Sí? Y que la podemos mixta entera lineal, mixta entera no lineal. ¿Y qué? Esto nos puede servir ¿para qué? Para optimizar desde una operación de proceso, un proceso completo, ¿sí? Una simulación y optimización al mismo tiempo, así como la síntesis de procesos. ¿Sí? Si nosotros queremos convertir o usar los métodos algorítmicos de la síntesis, nosotros tenemos que usar programación mixta, entera, no lineal. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué entera? Porque nosotros tenemos que definir los intercambiadores como completos. No podemos definir medio intercambiador o 3/4 de intercambiador. ¿Sí? Sin embargo, la temperatura, la presión, los flujos, sí los podemos manejar, ¿sí? En fracciones. Y también tenemos, ¿sí? Otras técnicas dentro de la programación lineal no restringida, ¿sí? Programación lineal sucesiva, cuadrática sucesiva, gradiente reducido generalizado y métodos de funciones de barrera y penalización. Así.
o métodos de direcciones factibles. Y aquí, válgase el momento para hacerles un comercial, ¿sí? Dentro, yo espero que por lo mucho unos 2 meses, la facultad esté publicando y poniendo a la venta un libro que son métodos de optimización. Niños, ustedes ya sabrán por quién está hecho, ¿sí? Entonces, válgase el comercial. Y llegamos a un punto que es interesante, que ustedes siempre tengan claro. ¿Qué es la simulación de proceso? Pues no es otra cosa más que la representación de un fenómeno, una operación o un proceso por medio de un modelo, el cual, al ser resuelto, nos proporciona una guía de su comportamiento. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Bueno, que ese modelo no es otra cosa que producto de las leyes de conservación, de las leyes de la termodinámica, de la cinética química, de los fenómenos fundamentales, masa, calor y momentum, ¿sí? Y de las restricciones inherentes al modelo. Eso es la simulación. La podemos ver desde otra perspectiva, ¿sí? Fundamentales, modelo termodinámico, modelo cinético, datos de diseño, esquema de simulación y un algoritmo de solución matemática y que es importante que nuestro modelo sea validado. ¿Sí? Si nuestro modelo no es validado, no sirve para nada. Y aquí tenemos dos enfoques fundamentales en la simulación de procesos. El modular y el orientado a ecuaciones. ¿Sí? Y aquí le vamos a dejar, niños, al negocio. Preguntas.